Cordial saludo. A continuación se socializa el trabajo final de la asignatura de análisis de circuitos, que consiste en el diseño de filtros pasivos de tipo pasabanda asociado a un teclado telefónico. Mis datos personales: Alexander Reyes González, del CEAT José Acevedo y Gómez, del grupo 2430031, y la información de contacto como aparece en la diapositiva. El proyecto consiste en generar estos 7 filtros pasabanda, los cuales en un teclado telefónico permiten identificar las frecuencias que se observan aquí a la derecha. Se debe construir un filtro que identifique una frecuencia de 697 Hz, de 770 Hz, 852, 941, correspondientes a frecuencias bajas, y unas frecuencias altas de 1209, 1336, 1477. Con las ecuaciones asociadas a los filtros pasabanda en serie, se hallan las respectivas frecuencias de corte, en este caso la frecuencia de corte 1, con las ecuaciones respectivas, y en este caso el valor de 770 corresponde a la frecuencia de corte 2. Al estar analizando esta frecuencia, la frecuencia de corte 1 vendría a ser la de 697 Hz, la 2 de 852. De igual manera, cuando pasamos aquí, la de corte pasaría a ser la de 770 Hz y la de 941 Hz. Al pasar a ser esta la frecuencia objetivo, la primera frecuencia de corte se encontraría en un valor de 852, y con las respectivas ecuaciones se hallaría cuál sería la frecuencia número 2. Análogamente se hace con las frecuencias altas y se proceden a hallar los siguientes valores para cada uno de los 7 filtros. Para la frecuencia 1, cuando aplica, pues se utiliza esta ecuación, que es la frecuencia de resonancia en función de las frecuencias de corte. Para la frecuencia de resonancia, pues estos datos vienen directamente de la imagen suministrada anteriormente, que son los datos que vienen desde la guía de actividades. Se utiliza esta ecuación, donde más adelante se relacionan con el factor de calidad, cuyas ecuaciones finalmente, al hacer los respectivos despejes de las variables, se pueden hallar los valores de la inductancia y la capacitancia. De igual forma, para hallar las frecuencias de corte número 2, cuando aplica, se utiliza la misma ecuación en función de estas frecuencias. Se halla también el ancho de banda con la ecuación respectiva, el factor de calidad. Se utiliza este directamente, conociendo ya el ancho de banda y la frecuencia de resonancia, y en esta ecuación se hace el despeje de la variable asociada a la capacitancia. De igual manera con esta de la frecuencia de resonancia, donde finalmente se igualan y sale el valor de la inductancia, donde se reemplaza nuevamente en una de las ecuaciones resultantes para hallar el dato final. Tal como se evidencia en el documento escrito, se hacen los procedimientos adecuados y se obtiene esta tabla de valores, con las cuales se procede a hacer la construcción de los filtros que se indican a continuación. Aquí se encuentran los 7 circuitos que se diseñaron de manera simulada, con los valores de inductancia y capacitancia obtenidos de las ecuaciones que se mostraron anteriormente. Aquí se encuentra el circuito, y en la parte de abajo se observa la respuesta de acuerdo a la función que cumple el filtro pasabanda según las especificaciones para estas frecuencias, donde el primer valor indica la frecuencia de corte número 1, el segundo valor indica la frecuencia de resonancia, y el segundo valor la frecuencia de corte número 2. Las frecuencias de corte son aquellas en las cuales hay una reducción hasta el 70,7%. En este caso, pues hay una amplitud de 5 voltios y la reducción correspondería a un valor aproximado de 3,54 voltios.
a manera de prueba se va a utilizar uno de los filtros cuya demostración correspondería de manera similar para los 6 restantes, de manera que se hace con uno solo. Para este caso vamos a seleccionar el filtro número 3. En este caso el filtro número 3 corresponde a una de las frecuencias bajas del teclado telefónico, donde aquí observamos los valores para la inductancia y la capacitancia. La primera frecuencia de corte es de 770 Hz, la frecuencia de resonancia corresponde a 852 Hz y la de corte número 2 corresponde a 941 Hz. Estas frecuencias de corte recordamos que es donde existe una reducción hasta el 70,7%, que para una amplitud de 5 voltios correspondería a un valor de 3,54 aproximadamente. Aquí se observa una disminución al momento de la frecuencia, de manera que vamos a reiniciar la simulación para observar desde un valor inicial cuál es su comportamiento. Aquí se parte de 600 Hz, se observa aquí arriba la frecuencia, igual aquí ya aparece, y vamos a evidenciar que cuando la frecuencia alcanza un valor de 770 Hz, la amplitud alcanza el valor aproximado de 3,5 voltios. Aquí se evidencia el valor. Más adelante, con la frecuencia de resonancia, se espera que se alcance un valor de total de la amplitud de 5 voltios. Aquí se evidencia el valor. Y posteriormente, con la segunda frecuencia de resonancia, a los 941 Hz, nuevamente el valor aproximado de 3,5 voltios. Ahora vamos a hacer una variación de las frecuencias de entrada y cambiar la velocidad de la simulación para evidenciar el funcionamiento del filtro con una presentación diferente. E incrementamos la simulación. Podemos extender un poco más. Que frecuencias bajas, es decir, inferiores a 200 Hz. Cuando el momento aumenta, se observa el comportamiento de la señal. Aquí se encuentra ahora oscilando entre 100 Hz y 2 kHz. De manera análoga,
se observaría el comportamiento de los demás filtros con sus respectivas frecuencias. Con esto doy por terminada la socialización del proyecto como evaluación final de la asignatura Análisis de Circuitos. Muchas gracias.